Hola chicos, bienvenidos a nuestro año escolar 2020-2021. Bienvenidos a la promo 25, ¿ok? Espero que sea un año de éxito y de provecho para cada uno de ustedes. Que la Virgen María Auxiliadora los bendiga para que todo sea logrado en este año escolar. Ok, dentro de lo que es la asignatura de física, les da la bienvenida la profesora Josefina Vélez de Martínez, en la cual a partir de ahora vamos a continuar con nuestros conocimientos sobre la materia. Recuerden que ya estamos en quinto año, es su último año escolar dentro de la institución. Y bueno, a partir de ahora vamos a entrar dentro de una parte de la física que no se ha tocado en tercer y cuarto año. Y a partir de este momento vamos a hablar mucho de la parte de electricidad. La física de quinto año tiene mucho que ver con la parte de lo que es los campos eléctricos y los campos magnéticos. Bueno, en esta pequeña introducción que les estoy dando, necesitamos tener una base matemática sólida, ¿ok? Y en base a eso vamos a hacer un pequeño repaso en este primer objetivo, el cual se refiere a lo que es los vectores y los tipos de operaciones que necesitamos con los vectores. ¿Por qué vamos a repasar los vectores? Bueno, necesariamente tenemos que hacerlo porque la mayoría de las magnitudes físicas que vamos a ver este año escolar están regidas por ese tipo de magnitud, que son las magnitudes físicas vectoriales. Sí vamos a conseguir algunas escalares, por supuesto, pero es sumamente importante que entiendan que el trato que se les da es totalmente diferente como lo hemos visto en los años anteriores, ¿ok? Entonces vamos a dar un pequeño repaso de vector. Lo primero es, ¿qué es un vector? Bueno, en el gráfico van a ver, les voy a dejar por acá un dibujito en el cual se está observando que un vector no es más que un segmento de recta orientado que tiene un inicio y un extremo, ¿ok? Dentro de lo que es el concepto de vector, después tenemos sus características. Para las características del vector, tenemos 4 características principales. Módulo magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Fíjense algo, en las 3 primeras, cuando hablamos de módulo, magnitud, dirección y sentido, son 3 características propias de cada vector. Si una de ellas cambia, ya estaríamos hablando de otro vector. Por lo tanto, ellas siempre van a mantenerse idénticas para que podamos hablar de él. Ahora, el punto de aplicación sí puede variar porque va a depender de dónde esté aplicado el vector. Allí estará ubicado el punto de aplicación del vector, ¿ok? Entonces, fíjense, después de haber hablado de esto, tenemos lo que serían, dentro de la magnitud física vectorial, para definirla, no es como cuando definimos una magnitud física escalar, que damos un número acompañado de la unidad. Por decir algo, si tomamos, por ejemplo, la medida de este marcador, lo agarramos una pequeña regla, medimos y decimos, bueno, eso mide 20 centímetros. Fíjense que estamos dando un valor numérico acompañado de la unidad. Eso es una magnitud física escalar, longitud. Pero si vamos a hablar ya, por lo menos, de una magnitud física vectorial, como sería el caso de una fuerza, donde las fuerzas no solamente tienen, digamos, magnitud e intensidad en cuanto a su módulo, sino también tienen sentido y tienen dirección. Entonces, cuando nosotros definimos qué es la fuerza tenemos que definirla como un vector, tenemos que decir cuál es su intensidad. Vamos a poner que en el sistema MKS habláramos de Newton. Esta fuerza tiene una intensidad, por dar un ejemplo, de 0,8 Newton, pero también tenemos que decir cuál es su dirección y cuál es su sentido. 0,8 Newton va en dirección hacia arriba y hacia donde apunte la flecha. O sea, ¿quién me va a dar la dirección? La dirección me lo va a dar la recta que contiene el segmento del vector. ¿Y quién me va a dar el sentido? La punta de la flecha hacia donde va orientado el vector. ¿Ok? Hasta ahí lo tenemos y de hecho eso se los dejo en un pequeño gráfico dentro de la unidad de apoyo teórica a este pequeño video. ¿Ok? Después de eso, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las operaciones con vectores desde el punto de vista matemático. Cuando hablamos por lo menos de suma de vectores, desde el punto de vista analítico. Ok, fíjense, para lo que es la suma de vectores analíticamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, un vector A, ¿verdad?, que viene por sus componentes A en X, A en Y, un vector B, B en X, B en Y podemos tener un tercer vector, cualquier cantidad de vectores,
C en X y C en Y. Sumamente importante. En el par ordenado que me representa el vector, quiere decir que el primer componente del par ordenado corresponde al eje X, que es el eje horizontal, y el segundo corresponde al eje Y. Entonces, fíjense, si de aquí me piden sumar un vector suma, que va a ser A más B más C, para sumar los tres vectores, ¿qué es lo que hacemos? Sumar componente a componente cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que esta suma viene dada por mi vector A. ¿Quién es mi vector A? A en X A en Y más el vector B en X, B en Y, más el vector C en X y C en Y. ¿Cómo resolvemos esta suma analíticamente? Es sumar componente a componente. Sumo todas las X y sumo todas las componentes en Y, y eso me va a dar como resultado mi vector suma total. Sería A en X más B en X más C en X. Esa es la primera componente del vector suma. Y después tenemos A en Y más B en Y más C en Y. Esa es la segunda componente de mi vector suma. Fíjense, esto lo podemos hacer con un pequeño ejemplo. ¿Ok? Fíjense, tenemos un vector A cualquiera. Vamos a dar un ejemplo numérico. En nuestro ejemplo numérico tenemos A. A partir de esto, entonces fíjense, vamos a asumir este ejemplo y vamos a hacer de acá, vamos a dividir un poquito nuestra pizarra y vamos a calcular nuestro vector suma. Nuestro vector suma, que es el vector A más B más C. Sustituimos los componentes. Tenemos suma, que va a ser igual mi vector A, que es 3 en X, 2 en Y, más mi vector B, menos 1 en X, 3 en Y, más mi vector C, que es 0 en X, menos 2 en Y. Como les dije anteriormente, lo que hacemos es sumar componente a componente. Entonces tenemos que el vector suma va a ser 3 más, como tenemos aquí un número negativo, vamos a utilizar aquí un corchete preferiblemente para diferenciar. 3, que es mi componente de A en X, más, entonces aquí tengo menos 1, que es mi componente de B en X, más 0, que es la componente de C en X. Y la componente del vector suma en Y va a ser 2 más 3, que viene de acá de B, más, y me queda aquí menos 2, que es la componente de C en Y. Dando esto como resultado, un vector suma. ¿Cómo sumamos? Algebraicamente. 3 menos 1, me queda 2, más 0, 2. 2 en X. Y después obtenemos 2 más 3, 5, menos 2, me queda 3 positivo. Y este es mi vector suma analítica en función de la suma de tres vectores. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar o vamos a dar el repaso de lo que sería la resta de vectores analíticamente. Fíjense que cuando hablamos de resta de vectores es precisamente algo como esto. Si tenemos, por ejemplo, nuestro vector A igual A en X, A en Y, y un vector B igual a B en X y B en Y, y queremos obtener de este par de vectores, vamos a resaltar un poquito aquí, queremos de este par de vectores obtener una resta, donde mi vector resta me dicen que es A
menos b. Cuando tenemos esto, en cuanto a vectores se refiere, esto no es más que agarrar al vector a, sumarle el opuesto de b. Recordemos un poco, ¿qué es el vector opuesto? El vector opuesto no es más que un vector con las mismas características de él, pero con su sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vector b que está contenido en una línea, imagínense que el vector b es este que tengo aquí. Este es mi vector b. ¿Quién va a ser un vector? Fíjense que el punto de aplicación es este. Y aquí tengo el extremo. ¿Quién va a ser el vector opuesto a b? Un vector que tiene su misma magnitud, su misma dirección, pero de sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener este mismo tamaño, va a estar sobre la misma recta, pero ahora va a estar con sentido opuesto a él, 180 grados opuestos a él. Si este es b, el vector menos b, sería, si tomamos más o menos como por aquí, este sería menos b. ¿Ok? Entonces mi vector b, y este sería menos b, que es un vector que tiene la misma dirección, mismo sentido, como es el mismo módulo, la misma dirección, pero de sentido contrario. Ok, ¿en base a qué se les digo esto? Bueno, porque mi resta de vectores se convertiría en algo así. Es mi vector a sumado con el vector menos b. Esto no solo aplica para la parte analítica, es importante también tenerlo presente cuando nos toque hacer la representación gráfica de la suma y resta de vectores. Si, por ejemplo, ahora vamos a tomar un ejemplo cualquiera acá. Vamos a tener un ejemplo. En el ejemplo tenemos un vector a. Ok, en nuestro ejemplo de resta, fíjense aquí, tenemos un vector a, que es 3 menos 1, un vector b, 2, 3. Estos son mis componentes, a en x, a en y, b en x, b en y. Y aquí vamos a tomar nuestra resta de vectores. Vamos a trazar una línea aquí para dividir un poquito nuestra pizarra. Ok, y tenemos nuestro vector resta es igual al vector a más el opuesto de b. ¿Quién es el vector a? Va a ser 3 en x y menos 1 en y. ¿Y el opuesto de b quién es? Es este mismo vector cambiándole el signo a su componente. O sea, menos b sería, vamos a borrar aquí porque me falta el signo de sumar, más. Entonces mi vector menos b, que sería menos 2 y menos 3. Ahora, ¿qué hacemos? Nuestra suma. Mi vector resta va a ser igual, componente a componente. 3 sumado con menos 2 en x y menos 1 sumado con menos 3 en y. Entonces el vector resta es igual 3 menos 2, me quedaría 1 en x, y menos 1 menos 3 sería menos 4 en y. Y este es nuestro vector resta. Ok, entonces continuamos con nuestra clase. Ahora, después de haber visto lo que era suma y resta de vectores, vamos a ver la parte importante, que es calcular el tamaño del vector. ¿En base a qué calculamos el tamaño del vector? A una ecuación sencilla que nos viene dada de la siguiente manera. Fíjense, si yo tengo un vector a con sus dos componentes, a en x y a en y, ¿ok? Para calcular su módulo, primero que nada, ¿cómo lo simbolizamos? ¿Cómo se representa? Cuando hablamos de función módulo, la podemos representar con dos barras,
y el vector con la flechita arriba, o sencillamente colocando la letra, ¿ok? De cualquiera de las dos maneras me representa el módulo del vector. El módulo del vector. Ahora fíjense, ¿cuál es la ecuación para calcularlo? Bueno, la ecuación para calcular el módulo, la ecuación no es más que para calcular el módulo de A sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, sería la raíz cuadrada de su componente en X elevado al cuadrado más su componente en Y elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a nuestro ejemplo. Vamos a sustituir aquí los valores que tenemos acá. Tendríamos la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado más, el signo más, y A en Y que es menos 1. Fíjense que quedaría entre paréntesis menos 1 elevado al cuadrado. Cuando resolvemos esto, observen que mi componente en Y es negativa, pero recuerden, matemática básica, toda base elevada a un número par, el resultado es positivo. Por lo tanto, esto no es más que decir que la raíz cuadrada de 4 por 4 serían 16, más menos 1 elevado al cuadrado sería 1 positivo. ¿Ok? Esto sería igual a la raíz cuadrada, 16 más 1 sería 17, dando como resultado el módulo del vector A, que será igual a escribir A igual a 4,12. Este es el tamaño del vector correspondiente a 4 menos 1. El resultado del cálculo del vector módulo. Fíjense que lo importante de recordar esta parte de vectores es que cuando nos toque sumar fuerzas o sumar algún otro tipo de magnitud física que sea vectorial, lo debemos hacer de la manera que acabamos de ver. Igual si nos toca restar, y cuando nos toque calcular el módulo o la magnitud, esta es la ecuación a utilizar. Bueno chicos, este es nuestro primer objetivo de repaso correspondiente a física de quinto año. Es sumamente importante que se familiarice y recuerden todo esto, que es la base matemática, porque de ello depende el éxito en el resto de la materia para los objetivos venideros. Un abrazote y bueno, feliz promo 25. Chao, nos vemos.